Hoy vamos a ver Jesús sanar a un ciego. Y si lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el milagro que Jesús hace de sanidad, más que cualquier otro milagro, es el milagro de sanar a ciegos, de darle vista a los ciegos. Interesante lo que vamos a ver en el día de hoy es que no solamente Marcos comparta este milagro con nosotros, que repito, no está en Mateo, no está en Lucas y no está en Juan, sino que también vamos a ver la importancia de la posición de donde Marcos pone este milagro. Porque cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no todo lo que estamos leyendo sucedió cronológicamente. En otras palabras, no todo sucedió como, esto sucedió en enero, y de ahí esto sucedió en febrero, y de ahí esto sucedió en junio, y de ahí esto sucedió en agosto, y de ahí esto sucedió en octubre, o noviembre, diciembre, o esto sucedió en el año 1, y de ahí esto sucedió en el año 2. No todo es escrito así. Y eso vamos a ver de que Marcos nos está tratando de decir algo de Jesús con posicionar este milagro donde Él lo pone en su evangelio. Ahora vamos a leer Marcos 8, versículo 22. Let's read Mark chapter 8, verse 22. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Right? Yo no sé por qué Jesús le escupió en los ojos. I don't know. Cuando llegamos al cielo, tú pregúntale por qué de todas las maneras escogió de hacerlo de esa manera. Pero si alguien que usa lentes quiere que... No, I'm just kidding. No les voy a escupir. Ok. 23 una vez más. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. 24. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Right? So vemos este hombre ciego, lo traen a Jesús, Jesús lo saca de la aldea y él y Jesús, solos Jesús, escupe en sus ojos, pone sus manos sobre él, le pregunta: ¿ves? Dice: veo hombres como árboles que andan. En otras palabras, veo, pero no veo claramente. Right? Y de ahí Jesús otra vez ora por él. Y de ahí quedó bueno y sano. Podía ver claramente. Y de ahí Jesús le dice: regrésate a tu casa, pero no a tu aldea. No le digas a nadie. Right? No le digas a nadie. Pero vemos una y otra vez que Jesús le decía esto a gente que él sanaba y les decía: no le digas a nadie, don't tell anyone. Pero cuando Dios hace algo por ti, right? Cuando Dios hace una obra por ti, cuando Dios hace un milagro en tu vida, pues es muy difícil a mantenerte callado. Habrán algunos que pueden decir: gloria a Dios, aleluya por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Praise God for what God has done in our lives. Noten el versículo 22, verse 22, dice: vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaban que le tocase. He hecho un énfasis una y otra vez en estos milagros que vemos que involucran a Jesús con otras personas. Vemos una y otra vez personas cambiando su posición y su postura con Jesús. En este caso, como en muchos otros casos, vemos que se acercaban a Jesús, venían a Jesús. Y de ahí vemos en este caso que le rogaban a Jesús, right? Cambiaban su postura. En otros vemos que se arrodillaban delante de Jesús. Otros vemos que lo adoraban. Pero vemos esto también, que le rogaban. Y esto significa un cambio en postura, una humildad que sucede.
Yo te digo de que si tú te sientes como si estás alejado de Dios, si tú te sientes como que si no estás cerca a Dios y te quieres acercar o quieres crecer en tu relación con Dios o quieres crecer en este camino de caminar con Cristo Jesús, pues el primer paso es siempre acercarte a Jesús. Y el hecho de despertarte y alistar la familia y venir a la iglesia como hoy lo hiciste, ese es dar ese paso de, ¿sabes qué? Yo me voy a acercar a Jesús. Pero de ahí tenemos que aprender a humillarnos delante de Él, a poner nuestro orgullo a un lado, a poner a nuestras habilidades y capacidades y que mi dinero y mis recursos y mi sabiduría y mi inteligencia, pon todo eso al lado porque estamos buscando a pasarnos tiempo en la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Creador del universo. Ahora, mencioné esto unas semanas atrás cuando vimos al que era sordo y tartamudo, de que una persona que tenía un defecto así, igual como alguien que era leproso, pero el leproso era peor, y alguien que tenía flujo de sangre, en la sociedad 2000 años atrás, en el Medio Oriente, especialmente en Israel, estos eran personas que eran, en inglés decimos outcasts, parias, pariahs. They were marginalized, eran marginados, eran gente, they were rejected, eran rechazados. La gente no quería estar alrededor de ellos, la gente no quería tratar con ellos. Normalmente la familia era el que los cuidaba, pero no los sacaban, no los llevaban a estar alrededor de gente porque los miraban como con un defecto, los miraban como impuros. Y eso eran gente que en el mundo de la religión, pues realmente antes de Jesús estaban ellos como afuera tratando de ver adentro. Pero vemos que Jesús una y otra vez, lo vimos con el leproso, lo vimos con el sordo, lo vimos con la mujer de flujo de sangre, lo vimos con el que tenía la mano seca, lo vimos con el paralítico y ahora lo vemos con este ciego. Una y otra vez Jesús recibe a los rechazados. Y no solamente recibe a los rechazados, sino que escucha a los rechazados. Y habla con los rechazados. En esta ocasión le preguntó, ¿qué ves? Y de ahí escuchó lo que el hombre le había respondido. Y de ahí vemos que Jesús tocaba, que era algo que un rabino o alguien en la posición de Jesús en su día no hubiera hecho. Pero Jesús tocaba a esta gente que eran rechazados, que eran parías, que eran marginados en la sociedad. Y yo no sé cómo tú te sientes, pero yo te puedo decir una cosa. Si tú te sientes como un paría, si tú te sientes como alguien que es marginado, si tú te sientes como alguien que es rechazado, te digo que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si ayer recibió a los rechazados, hoy sigue recibiendo a los rechazados. Si ayer escuchó a los marginados, hoy sigue escuchando y hablando con los marginados. Si ayer tocaba a los parías, hoy Él sigue tocando las parías, trayendo salvación, trayendo sanidad, trayendo esperanza. Por eso lo alabamos y lo adoramos. Los ciegos. Jesús recibe a este ciego y hace un milagro. Hay una porción en los evangelios donde Juan el Bautista no es igual a Juan el apóstol, right? No es igual al que nos escribe el evangelio de San Juan. Juan el Bautista era un primo de Jesús, un profeta, llamando al pueblo al arrepentimiento, bautizando a gente, preparando el camino para el que venía, preparando el camino para el Señor Jesús. Y arrestan a Juan. Sus días son cortos. Y en su desesperación, Juan envía a unos de sus discípulos y ellos llegan con Jesús y le preguntan a Jesús, ¿eres tú el que hemos esperado o esperamos a otro? ¿Eres tú el que hemos estado esperando
o esperamos a otro? En otras palabras, ¿eres tú el ungido? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? ¿O esperamos a otro? Y Jesús no simplemente responde, sino que Jesús sigue ministrando. Y de ahí, después de ministrar, las primeras palabras que le dice a estos discípulos, le dice: ve y regresa y dile a Juan, the blind receive their sight. Los ciegos ven. En otras palabras, el milagro de darle vista a los ciegos era indicación, era prueba de quién era Jesús. Who was Jesus, right? Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? Ahora, para que cuando nosotros llegamos a esta porción de la Biblia, del Evangelio de Marcos, ya va un cambio de dirección. Right? En inglés, there's a shift that begins to happen. Unas semanas atrás, y cuando empezamos estas enseñanzas, les enseñé una mapa, y la mayoría del ministerio de Jesús, de las predicaciones y de las enseñanzas, de los milagros que hizo Jesús, sucedió en el parte norte de Israel, en el parte conocido como Galilea. Right? Por eso a Jesús le dicen Jesús de Galilea, right? Casi la mayoría de sus milagros, su ministerio sucedió en Galilea. Y en el capítulo 9, no vamos allí, pero en el capítulo 9 de Marcos, sucede Jesús y 3 de sus discípulos, Jacobo, Juan y Pedro, suben a un monte, y en ese monte sucede lo que se le llama la transfiguración, right? La transfiguración. Y estos 3 testigos oculares ven la deidad de Jesús, ven de que, wow, no simplemente un hombre. Y se oye la voz del cielo, la voz del omnipotente, nuestro Padre Celestial, quien dice estas palabras, dice: este es mi Hijo amado, y de ahí les dice: escúchalo. Este es mi Hijo amado, escúchalo. No dice esto de María, escúchala. No dice esto de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Pablo, de algún apóstol o discípulo. Dios no dice escúchalo. No, solamente Dios Padre dice esto del Hijo. Dice: este es mi Hijo amado, escúchalo. Enseñando que Jesús no simplemente era un profeta, sino que era el Hijo de Dios, the Son of God, right? Y de ahí de aquí, Marcos nos empieza a llevar al sur, y después de la transfiguración, Jesús empieza a moverse de Galilea al norte hacia Judea, que está al sur, que es donde se encuentra Jerusalén, right? Y Jerusalén es el capital de Israel. Le llaman en inglés the eternal capital of Israel, el capital eternamente de Israel, que 2000 años después aquí estamos y todavía Jerusalén es el capital de Israel. Y sabes que pueden venir otros 2000 años y todavía va a ser el capital de Israel. Right? Pero yo quiero que ustedes vean, y lo vamos a poner en las pantallas, right? Quiero que ustedes vean algo que dice Jesús de Betsaida, porque recuerdan que esto sucedió en Betsaida, y ya Jesús se va a mover de allí. Pero antes de moverse allí, dice Jesús estas palabras de Betsaida. Esto lo vemos en Mateo 11, versículo 20, dice: entonces comenzó a reconocer a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, después de ver muchos milagros, todavía no se arrepentían. Versículo 21 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Dice Jesús: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Recuerdan que Tiro y Sidón es donde la mujer vino y le dijo a Jesús: sana a mi hija, y Jesús le dijo: no es correcto que le dé de comer a los perrillos antes de a los hijos. Era una mujer griega, y Tiro y Sidón eran donde estaban los gentiles, no era parte de Israel.
Y dice Jesús, si yo hubiera hecho los milagros allá que yo hice acá, ellos se hubieran arrepentido y me hubieran seguido. Versículo 22 dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Qué es lo que Jesús le dice a esta región en Galilea, donde hizo todos estos milagros? Betsaida, Capernaum. Les dijo, ay de ustedes, no entendieron los milagros. En el Evangelio de Juan, la palabra que él usa para milagros es la palabra señal. Señal. No entendieron los señales, no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Ok, estamos en Marcos 8. Quiero recordarles un poquito, 2 semanas atrás Jesús sana lo que estudiamos nosotros, right? Jesús sanó a un sordo, a un mudo, y de ahí le da de comer, alimenta al pueblo, y de ahí sana a un ciego, right? Vamos a pensar en esto en términos espirituales. Espiritualmente la gente estaban sordos, espiritualmente les ofrece de comer, espiritualmente están ciegos, y de ahí mira la conversación que Marcos pone aquí que Jesús tiene con sus discípulos. Marcos 8, versículo 27. Mark 8, verse 27. Y salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Y respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Ahora sí, vamos a Mateo 16. Matthew chapter 16. Mateo 16. En Mateo 16, Mateo nos enseña esta misma conversación, pero los llevo a Mateo porque Pedro dice algo que por alguna razón Marcos no lo graba en su evangelio. Y es interesante porque es muy importante lo que vamos a ver. Y al mismo tiempo, Pedro es el que le está diciendo a Marcos, se cree que Pedro realmente es el que le está diciendo a Marcos del evangelio de Cristo. O sea, como Marcos es el que está escribiendo, pero Pedro es realmente el que está dando la palabra. Me imagino que es porque Pedro escribía como su pastor, como una gallina, y eso no se entiende nada, como un doctor, right? Like that, I don't know. Right? Mateo 16, versículo 13. Matthew 16, verse 13. Viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Ahora en el Evangelio de Marcos, que estudiamos este milagro de Jesús de orar por este hombre, y el hombre inmediatamente no es sano, sino que el hombre se le abren los ojos, pero no ve claramente, y de ahí Jesús tuvo que orar por él una segunda vez. Es el único milagro donde no sucedió instantáneamente, sino que hubo como un proceso. Ahora, regresamos a lo espiritual. Jesús le pregunta a este hombre, ¿ves? Y el hombre dice, veo
pero veo a los hombres como árboles que andan. En otras palabras, veo, pero no veo. Veo, pero no veo claramente. Jesús viene con sus discípulos y le pregunta, ¿quién dicen quién soy yo? Y ellos le responden y le dicen, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros algún profeta, right? En otras palabras, la gente miraban, veían, pero no veían claramente. Right? Sabían que había algo de Jesús, sabían que hablaba y predicaba con autoridad, sabían de que hacía milagros, sabían de que había algo de Dios con él, pero no capturaban quién era. No entendían quién eran. Dicen, pues es algún profeta. Y es interesante que 2000 años después todavía hay personas que ven pero no ven. Unos meses atrás vino un joven a la iglesia, no sé si está en este servicio, pero vino de los apartamentos y me dijo, mira, de niño yo iba a la iglesia y ya me aparté y ya empecé a buscar a Dios, y fue a muchas diferentes religiones y dice, es más, hasta me convertí a ser un musulmán. Pero de ahí noté que todos hablan de Jesús. Y dije, si todos hablan de Jesús, quiere decir que Jesús es la verdad. Y regresó al camino y empezó a venir aquí a la iglesia del pueblo. De repente estás en la casa y alguien toca tu puerta. Y ves, oye, se parecen cristianos, se parecen hermanos. Recuerdo que dice mi mamá que yo tenía como unos 3 años de edad y mi papá predicaba en diferentes partes de Texas como un evangelista bajo de carpa, y mi mamá pues inmediatamente salíamos de la escuela, mi hermano salía de la escuela nosotros y nos llevaba donde estaba mi papá, y dice mi mamá que íbamos en el freeway y que de repente yo decía, mira, un cristiano. Y tenía yo como unos 3 años de edad y de ahí decía, otro cristiano y otro cristiano. Y mi mamá es like, what, ¿de qué habla este niño, verdad? Y dice mi mamá que yo así me lo pasaba y mira, otro cristiano. Yo bien sorprendido, tantos cristianos. No, pues se dio cuenta mi mamá que todos los que yo miraba con una corbata eran cristianos, eran hermanos like that. Knock, knock. Oh, llegaron los hermanos, ¿no? Y abres la puerta y tienen un libro que se parece a tu libro y hablan de cosas que están en este libro y hablan como hermanos. Pero si tú les preguntas esta pregunta, ¿quién es Jesús? Te vas a dar cuenta que ven, pero ven a hombres como árboles que andan, ven pero no ven, están ciegos espiritualmente. Jesús le pregunta a sus discípulos, que nos pregunta a nosotros, versículo 15, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Who do you say Jesus is? ¿Quién dices tú quién es Jesús? En el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa tú eres el Cristo? Yo soy tejano, creado aquí, mis papás creados aquí, mis abuelos creados aquí. Mi primer idioma, como muchos saben, como es bien obvio, right, es inglés, y de ahí aprendí el español. Y trato con los muchachos de aquí, y no se burlen de mi español, porque muchos de ustedes, sus hijos, no sabo kids, is all I'm going to say, right? Y sus nietos, imagínate si sus hijos, ahora imagínate cómo van a andar sus nietos. Right? So no se burlen de su pastor. I'm just playing. Anyways, right, como decimos en Texas. Hablo con ellos y dicen ellos una palabra en español. I don't know. Pueden decir la palabra pared. Right? Y yo les pregunto, ¿qué es pared? Y como son bilingües, dicen, pues pared es wall. Right? You know? Les digo, gracias por la lección de inglés. Right? Thank you por traducirlo. Right?
¿Qué es Cristo? Pues Cristo es Christ. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. En griego, en el Nuevo Testamento se usa la palabra Cristo, pero en el hebreo, en el Antiguo Testamento se usa la palabra Mesías. Ahora les voy a preguntar, ¿qué quiere decir Cristo? Y me van a decir, pues Mesías. Oh, thank you. No, la pregunta ahora es, ¿qué quiere decir Mesías? Por ahí alguien va a gritar, Cristo. Mesías, Cristo, significa ungido, el ungido. Todo este tiempo los judíos andaban esperando al ungido que iba a venir, el Salvador que Dios iba a enviar, que el Padre iba a enviar un Salvador, un ungido. Y en el Antiguo Testamento habían tres tipos que eran ungidos: profetas, sacerdotes y reyes. Profetas representan la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios, dice Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Los sacerdotes, Jesús no simplemente es un sacerdote, Él es el sumo sacerdote, y sumo quiere decir el más alto. Y muchos de nosotros recibimos a Jesús como sumo sacerdote. No estamos adorando a Buda, no estamos adorando a Mohammed, no estamos adorando a un santo, a un ídolo, a un virgen. No, ya hemos reconocido que Jesús es nuestro Señor. Ok, cuando viene a nuestra religión, cuando viene a nuestra fe, cuando viene a los asuntos espirituales, Jesus is our man. Nuestro enfoque está en Jesús. Okay. Pero de ahí el tercero que era ungido eran los reyes. Y los sacerdotes eran líderes en todas cosas espirituales. Jesús es nuestro líder en las cosas espirituales. Pero el rey era líder en todas cosas terrenales. Y mi pregunta es si Jesús es tu líder cuando tú sales de la iglesia. Mañana, cuando andas allá batallando con ese mayordomo que te hace la vida pesada, ¿es Jesús tu rey? Mañana, cuando andas corriendo tarde a llevar a los muchachos a la escuela y dice allí 20 millas por hora y tú vas 40 y te para la policía y es un güero, es un gringo y te pide licencia y seguro y tu seguro está vencido y el sticker que tienes también ya tienes, eres como el pastor, tienes es un año más de vencido, pero tienes el sticker, nomás que no se lo has puesto, ¿verdad? Ahí lo tienes. Right? Te escriben el ticket. Tú vienes enojado porque ibas tarde, ahora vas más tarde. Levantas el vidrio y le dices a tus hijos, policía racista. ¿Es Jesús el rey de tu vida? Los muchachos necesitan unos bilógrafos, ¿cómo se dicen? Plumas, unos bolígrafos, unos lápices, unos papeles para la escuela y se te hace fácil allí en el trabajo. Acá tienen mucho, me llevo unos de aquí. ¿Es Jesús el rey? Viernes en la noche te llama la prima, te llama la comadre, y que mira, que vamos aquí, que vamos allá, que vamos a hacer esto, que el otro, y ahí andas allá. Me estaba recordando anoche, el pastor de mis papás, Jesús Gómez, dicen que una vez había uno que apenas había llegado a la iglesia, se había arrepentido y andaba buscando del Señor, y un día fueron a comer los varones de la iglesia, el pastor con ellos, y en el restaurante alguien prendió allí la música, y oyes, y que era uno de los corridos favoritos de este guy. Y cuando empezó a ir la música, es que echa un grito. Y dijo el pastor a los demás, es la última que le quedaba, no se preocupen. ¿Es Jesús el rey? ¿Es Jesus King? Dice, tú eres el Cristo, y de ahí le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Si tú en algún tiempo te has preguntado ¿por qué mataron a Jesús? Ahora, sabemos que Él murió por nuestros pecados, pero ¿cómo justificaron agarrar a un hombre inocente, arrestarlo, azotarlo, golpearlo, desnudarlo y crucificarlo? ¿Cómo lo justificaron? Esta fue la manera que le justificaron. Porque cuando Jesús hablaba del Padre y decía, yo y el Padre somos uno, o hablaba del Padre, era diferente a como cuando tú y yo decimos nuestro Padre Celestial. Era tan diferente que los religiosos de su día lo vieron como blasfemia.
Esto está en el Evangelio de Juan. Porque dice que cuando Jesús hablaba del Padre, que Dios era su Padre, Él se hacía semejante a Dios. Así como una vaca, un becerro viene de una vaca. Son iguales, son semejantes. Un perrillo viene de un perro, ¿verdad? Son semejantes. Un bebé viene de un humano, right? De sus padres que también son humanos. Entonces el Hijo de Dios tiene que ser semejante a Dios. Y ellos decían, no, tú eres un hombre. Y esa es la razón por qué mataron a Jesús. Y eso dice Pedro, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y en vez de Jesús dice, no, yo no soy el Hijo de Dios. Versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y dice, tú solamente lo sabes porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. No mi Padre José, pero mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Andaba escuchando un predicador que tuvo mucha influencia en mi vida. He escuchado muchas de sus enseñanzas, he leído algunos de sus libros. R.C. Sproul. Y R.C. Sproul, enseñando tocante estas palabras, dice que en tu lucha, en tu prueba, en tu tormenta, en tus momentos más difíciles, quizás aún en tu enfermedad, aunque no haya a veces un milagro, aunque a veces no haya una respuesta o no lo ves tan claro, o Dios no hace lo que tú deseas que Él haga por ti, tú te puedes aferrar de que eres bienaventurado, que eres bendecido. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado lo más importante. Ha abierto tus oídos y ha abierto tus ojos para que tú también puedas recibir esta revelación que solamente viene por medio del Padre de Cristo Jesús, de nuestro Padre Celestial. De que ciertamente Jesús es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios viviente. He is God. Versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Okay. Recuerdan, nosotros estamos leyendo en el Spanish, pero esto se escribió en el griego. Y si fuéramos al griego, viéramos que Jesús le dice a Pedro, tú eres Petros. Okay. Y Petros es como una piedra. Right? Le dice, tú eres Petros, tú eres piedra, pero dice, y sobre esta roca, y la palabra para roca es Petra. Right? Petros es masculino, Petra es femenino. Right? Dos palabras muy diferentes. So le dice, tú eres Petros, tú eres piedra, pero sobre este fundamento, sobre esta fundación, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. No como muchos creen. Mira, Pedro es la fundación de la iglesia y sobre él. Eso no es lo que dice Jesús. Jesús le dice, tú eres piedra, pero sobre esta roca. ¿Qué roca? ¿Qué roca? O la roca que leímos en el versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice Jesús, sobre esta roca, sobre esta revelación, edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, sobre este fundamento, sobre esta revelación, edificaré mi iglesia. Y de ahí le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo sabemos
que esto es una verdad, que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo del Dios viviente. Wow. Las puertas del Hades, es como decir las puertas del infierno, o como decir el infierno viene en contra de esta verdad, sí o no. Okay. En la sociedad hay lo que se le llaman los 7 esferas de influencia, 7 spheres of influence. Uno de esas esferas es el gobierno. En el gobierno se mueve el espíritu del anticristo. En el gobierno, nomás cuando hay elecciones, algunos de los políticos hablan de Jesús como Cristo, como el Hijo de Dios. Pero cuando viene ya a gobernar, se echan atrás. En el gobierno se mueve el espíritu del anticristo. Otra esfera es la educación. En la educación se mueve el espíritu del anticristo. En la educación, en una escuela del Estado, ningún maestro o maestra en una escuela del Estado o en un charter school, que un charter school recibe fondos del Estado, no pueden decir Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. They cannot. Pero sí le pueden decir a Samuel, Samuel, de 8 años de edad, veo que estás dejando tu pelo crecer, veo que te pones aretes, ¿qué está pasando? Y dice Samuel, yo no quiero que me digan Samuel, yo quiero que me digan Samantha. ¿Y sabes qué le van a decir? Samantha. Y si el niño dice, no le digan a mis papás, porque se mueve el espíritu del anticristo. Otra esfera son los medios. Son los medios. Medios de comunicación. Déjame decirte, el espíritu del anticristo se mueve en los medios de comunicación. Otra esfera es el entretenimiento. Ve una película de Disney. Vamos al cine y escoge cualquier película que tú quieres escoger. Prende la televisión, no en un canal religiosa cristiana, pero en un canal regular, y vamos a ver cualquier show que tú quieras, y nunca hablan de Jesús como el Cristo o como el Hijo de Dios viviente. Es más, se burlan de Jesús y se burlan de los seguidores de Jesús. Cuando yo era niño, cuando yo era joven, nos decían en la escuela dominical, no escuchan esa música secular porque están los demonios, es del diablo, ¿verdad? No. Pero ahora, no a los escondidas, pero abiertamente, vemos en shows que hacen artistas que salen vestidos desfraudados, así como demonios, como diablos, haciendo señales satánicas, ya no a las escondidas, pero abiertamente. Gente como esta cantante muy famosa, Beyoncé, y hermanas, pagando billete, big time money, para ir a verla en un concierto. ¿Cómo se llama esta güerita? Taylor Swift. Gente pagando cientos y cientos de dólares para alguien que ahora abiertamente es anticristo. Y hermanas, jovencitas de la iglesia, no pagando $20, cientos, en ocasiones $500, en ocasiones miles de dólares. Las puertas del Hades están viniendo en contra de este fundamento de que Jesús es el Cristo, que Él es el Mesías. Es más, otra esfera es la religión. Y ahora lo vemos en iglesias, y voy a poner entre comillas, cristianas, que no predican el pecado, que no predican el arrepentimiento del pecado, que no predican que esta es la palabra de Dios, que no predican que Jesús es el único camino, verdad y vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, que no predican la sangre de Cristo.
que no predican la muerte y resurrección de Cristo Jesús, que no predican que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Pero entre comillas son cristianos, entreteniendo a la gente. Y entre comillas los cristianos, qué tan bonito, estuvo tan bonito, so beautiful. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todo esto que vemos viniendo en contra de la iglesia, viniendo en contra de que Jesús es el Cristo, viniendo en contra de que Jesús es el Hijo de Dios, simplemente es confirmación que ciertamente Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el ungido de Dios, es el Hijo del Dios viviente. Y vas por buen camino, vas por el camino correcto. Vamos a cerrar nuestras Biblias. Quiero invitar a inclinar tu rostro y empieza a darle gracias a Dios que viniste a la iglesia. Gracias, Señor, gracias. Gracias que mi familia está aquí, gracias que mi mamá está aquí, gracias que mi papá vino al servicio anterior. Thank you, Lord, gracias. Gracias que mis suegros están aquí, mis hijas. Thank you, Lord, gracias, Señor, gracias. ¿Ves tú la verdad? ¿O eres como este hombre? Veo, pero no veo. ¿Estás viendo la verdad de Jesús y quién es Jesús y que solamente la salvación viene por medio de Jesús? ¿Lo estás viendo claramente? ¿O eres como este pueblo en Galilea que escucharon las enseñanzas, vieron los milagros y aún así no se arrepentían y aún así no se entregaban a Cristo Jesús? Esta es tu oportunidad a recibir misericordia de parte de Dios, de abrir tus oídos y de abrir tus ojos, de permitirte oír la verdad y de permitirte a ver la verdad, que ciertamente Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este momento quiero invitarlos a todos, pídele a Dios, dile: Dios, deme oídos para oír y ojos para ver. Dios Padre, destápame mis oídos y permíteme oír. Dios Padre, quita esa banda que el enemigo había puesto sobre mis ojos y permíteme ver la verdad. Dios Padre, revélame la verdad de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y ayúdame a vivir una vida que muestra, que enseña que tú me has dado esta revelación, que ciertamente Jesús es el Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente. Si hoy, esta mañana, tú dices: yo quiero salir de aquí con esas confianzas, con esa confianza de que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, yo quiero salir de aquí con esa confianza que la salvación es mía porque he puesto mi fe en Cristo Jesús. En un paso de fe te quiero invitar a levantar tu mano. Habrá alguien que diga: yo quiero poner mi fe en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga, mi derecha, en el medio, a la izquierda, en el balcón. Que Dios los fortalezca, que Dios los bendiga. Quiero guiarte en una oración. Di estas palabras, repiten conmigo, vamos todos a orar juntos. Di: Dios Padre, hoy confieso con mi boca lo que creo en mi corazón. Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, quien tú has enviado. Jesús es tu Hijo y por medio de Él yo ahora soy tu hijo. Jesús es el Señor, el amo de mi vida y de todo el universo. Y Jesús murió en esa cruz para pagar el precio de mis pecados. Todo esto lo confieso en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. La Iglesia del Pueblo, adoración, esperanza y salvación.